Pues buenas tardes a todos y a todas para presentar la última sesión del curso de Libertad de Conciencia y Laicidad, que va a estar a cargo de Andrés Carmona Campo. El título de la sesión es Multiconfesionalismo, Café para Todos. Bueno, Andrés, muy conocido en Europa Laica, es licenciado en Filosofía y en Antropología Social y Cultural. Es profesor de filosofía del Instituto de Educación Secundaria Hermógenes Rodríguez y actualmente su director. Este instituto está en el municipio de Herencia, en Ciudad Real. Bueno, pues tiene una amplia producción de artículos, de libros, de charlas, etcétera. En fin, abrevio mucho, por supuesto. Publica artículos en revistas como Claridades o El Escéptico, en la red también. De hecho, es miembro de una plataforma y revista que se llama Filosofía en Red, una revista de pensamiento y también de divulgación filosófica. Desde luego es una presencia muy destacada en el Observatorio del Laicismo de Europa Laica y donde, en fin, pues tenemos ahí innumerables artículos publicados, conferencias colgadas en la red, etcétera. Fue miembro de la Junta Directiva de Europa Laica, llegando a ser vicepresidente, y en materia de libros, pues es coautor del libro Profesor de Secundaria 2 puntos, claves para lograr la autoridad en el aula, educando por competencias, que se publicó en 2015. Es autor del libro Filosofía y Heavy Metal, un libro muy curioso que yo adquirí y confieso que sin leer todavía. Lo publicó en la editorial La Etoli en 2021. Y aquí expone la historia de la filosofía relacionando pues autores, corrientes y temas con canciones de grupos españoles de heavy metal. También colaboró en otro libro muy interesante, Elogio del Cientificismo, de la misma editorial, La Etoli, en 2017. Bueno, miembro de la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, colaborador del programa Sintonía Laica, autor de cuadernos de formación de Europa Laica, y paro ya porque si no se nos va la hora. Andrés, muchísimas gracias por todas tus aportaciones y en particular por la de hoy. Gracias y cuando quieras. No, gracias a todos vosotros, a todos los que estéis aquí en este curso y especialmente pues, a los organizadores de este curso de Libertad de Conciencia y Laicidad 2. Y bueno, pues una deferencia la que habéis tenido y que de verdad que muchas gracias por la invitación. Ya estuve en el anterior curso y la experiencia fue muy buena. Y bueno, pues de verdad que os agradezco que poder estar en esta y con este tema, ¿no? El del multiconfesionalismo, un tema pues que creo que da mucho, tiene mucho, da para hablar mucho. Yo había preparado una presentación que creo que si le doy se podrá ver. Decirme si se está viendo algo. Se está viendo la primera Se ve la primera diapo. diapositiva, La ¿verdad? primera se ve, sí, perfectamente. Vale, Sí, pero perfecto. se ve la pantalla entera de tu ordenador, no la diapositiva solo. Vale, ¿ahora se ve mejor? Bueno, sí, porque está en modo ese que es compartido todas las diapositivas y luego... Vale, ¿y ahora no se ve solo la presentación? No, todavía no. No, o sea, se sigue viendo Tienes que darle a la parte de abajo. No arranco todavía. Vale, un Sí, a lo que parece segundito. una copa abajo. Ahora. No. Ahora se fue. Y ahora se habrá ido, ¿verdad? Ahora se ha Vale, ido. un momentito que voy a intentarlo otra vez. A ver si soy yo capaz. Compartir pantalla. Aquí, aquí. Ahí está. Ahora sí. Está de nuevo, sí. Está ¿Dónde igual que estaba. estábamos? Pero no se ve, se sigue sin ver entera. Se ve las diapositivas Claro, una a una, ¿verdad? claro, abajo, supongo que es lo de abajo a la derecha del todo, que parece una copa, Sí, lo sé, ¿no? este de aquí. No, Sí, supongo que lo sabes, pero... Ah, no pero, funciona. pero cuando le doy es como Ah, si me pidiera hacerlo en otra pantalla. Eso es lo que... bueno, Vamos a ver si yo se soy... ve, vamos, aunque no sea Ya, pero quería tan que se viera... perfecto. A ver si lo puedo hacer yo. Que se vea Claro. guapo, ya que lo hiciste. Claro, que se vea bien, ya que estamos... Y si no, vamos, pues si no da Es igual, que quizás pero... antes de compartir tienes que tenerla en ese modo, creo.
¿Por qué puede ser eso? Sí, pero como no tengo dos pantallas, cuando lo hago así, Ya. no sé si me explico lo que quiero decir. Sí, 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 sí. Voy a Me intentarlo. identifico contigo. No, pero sí tiene que haber una manera. Eso es lo único Seguro, que puedo pero hacer. Y A si ver, no puedo, pues no. intenta con doble clic sobre la misma diapositiva. Vale, es que ahora mismo yo no recuerdo cómo se hacía, pero inténtalo. Mm, Se te abre, dándole doble clic sobre la misma diapositiva, sí, le doy. se te expande. No, no. Si no, Si tiene que es, ser abajo, en la barra claro, de herramientas si abajo. con dos pantallas sí que es fácil. Espera, a ver si yo soy que fuera capaz de hacerlo con. Vale, espera, que ya sé cómo lo voy a hacer. Un momentito, que ya sé cómo. ahora. Ahora. Ahora ya sí se Sí, está sí, viendo todo, ¿verdad? Ahora perfecto, está bien. perfecto, sí, sí. Ahora ya, vale, ahora ya digo, si ya hay una manera, yo sé que hay una manera. Bueno, os comento. Como decía, el tema del multiconfesionalismo, pues un asunto que se las trae, se trae el tema este, sobre todo porque a veces se confunde lo que es el multiconfesionalismo con la laicidad, porque pareciera que el multiconfesionalismo se opone al confesionalismo y podemos llegar a esa conclusión que, vamos, yo creo que es absolutamente equivocada. Por empezar, claro, habrá que hablar de algunos términos importantes, pues como son los de multiconfesionalismo, confesionalismo, teocracia, laicidad, libertad de conciencia. Y por centrarnos un poquito, libertad de conciencia. Yo entiendo que la laicidad consiste principalmente o se centra principalmente en la libertad de conciencia. Y en ese sentido, en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el que os he puesto aquí. Este artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice el texto que pone ahí, se resume en lo que he escrito abajo, ¿no? La libertad de pensamiento, la libertad de conciencia y la libertad religiosa, que son derechos distintos. Una cosa es la libertad de pensamiento, otra cosa es la libertad de conciencia y otra cosa distinta es la libertad religiosa. Y luego hay otros artículos de la Declaración donde hay otros derechos distintos, como son el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libre opinión, etcétera, que son también diferentes. Todos interrelacionados, porque evidentemente todos tienen relación entre ellos, pero son diferentes. La laicidad, concretamente, en el que se basa es en la libertad de conciencia. Ese es donde está el núcleo, a mi modo de ver, de lo que sería la laicidad. La laicidad entendida como la cualidad de lo que es laico, es decir, la laicidad es lo que se predica, por ejemplo, cuando se habla de la escuela laica o del Estado que es laico. Y el laicismo pues sería el movimiento en pro o a favor de esa laicidad, de esa defensa de la libertad de conciencia. Digo esto porque a mi modo de ver no es legítimo contraponer laicidad y laicismo, como desde algunas instancias pues se intenta a veces cuando se dice, no, yo defiendo la laicidad pero no el laicismo. Eso no tiene sentido. Técnicamente la laicidad es la cualidad de lo laico y el laicismo el movimiento que busca que haya laicidad, es decir, que el Estado y sus instituciones sean laicas. Y básicamente la laicidad consiste en el derecho a la libertad de conciencia. Esto daría para una charla sola hablar de la libertad de conciencia, pero así básicamente lo que significa es que toda persona puede autodeterminarse a la hora de plantearse o proponerse principios, valores de tipo ético, moral, que afectan a su conciencia, en el sentido de cuando decimos, por ejemplo, mi conciencia no me permite hacer eso. Y lo que estamos ahí diciendo es, pues hay unos principios de conciencia, unos principios éticos o morales con los que yo me identifico y que no me permiten hacer, por ejemplo, tal cosa, o al revés, o que me obligan a hacer tal cosa. Hay que tener en cuenta que esa libertad de conciencia no necesariamente tiene que ser religiosa. Es decir, la libertad de conciencia, la conciencia, cuando hablamos de libertad de conciencia, puede ser religiosa, en el sentido de que una persona tenga unos valores, unos principios de tipo religioso, pero pueden no ser religiosos. Una persona vegana, por ejemplo, tiene unos principios éticos y morales que le llevan a una serie de cuestiones prácticas y no tiene por qué ser ni mucho menos por motivos religiosos, sino por yo qué sé, por la defensa de los derechos de los animales o por otros motivos que pudiera tener esa persona. Eso lo digo porque la libertad de conciencia, por tanto, es más amplia que la libertad religiosa. Podríamos decir que la libertad religiosa es un tipo de libertad de conciencia, pero que la libertad de conciencia es más amplia que la libertad religiosa. Algo que luego va a ser importante cuando hablemos del multiconfesionalismo. Aún así,
aunque la libertad de conciencia es más amplia que la cuestión religiosa, sí que es cierto que uno de los principales enemigos de la libertad de conciencia ha sido la ortodoxia o la intolerancia religiosa, es decir, el planteamiento de que la conciencia solo es recta, solo es digna, cuando coincide con una verdad revelada, que esa sería la idea de ortodoxia religiosa. Claro, pues eso va en contra de la libertad de conciencia. Ahí nos podemos remitir a Gonzalo Puente Ojea, cuando contrapone en el libro de la Cruz y la Espada pues la libertad de conciencia que caracteriza la laicidad con la recta conciencia o la ortodoxia que definiría pues, a las religiones. Para las religiones, la conciencia solo es libre y es digna cuando se ajusta a lo que dice la religión de turno, ¿no? Mientras que desde el punto de vista, digamos, ilustrado, la conciencia es digna, la conciencia es libre, no cuando se ajusta a lo que diga alguna autoridad religiosa o como sea, sino cuando por sí misma, haciendo uso de la razón, pues llega a las conclusiones que tenga que llegar. Esto, como digo, es importante porque al haber sido las religiones principalmente quienes más se han opuesto a la laicidad, muchas veces tendemos a confundir la laicidad y la libertad de conciencia con algo así como la oposición a la religión, la crítica a la religión, incluso con el ateísmo o el agnosticismo, pero eso es mezclar planos distintos. Una cosa no tiene que ver con la otra en el sentido de que se mueven en planos distintos, obviamente tiene algo que ver, pero son escalas diferentes. Una persona puede ser laicista, plenamente laicista y ser plenamente religiosa. Ni mucho menos hay que ser antirreligioso para ser laicista, porque para ser laicista lo único que se requiere es querer que haya libertad de conciencia, tanto las que sean religiosas como las que no sean religiosas. Y una persona que crea en cualquier religión perfectamente puede defender la libertad de conciencia. Lo que no se puede ser es integrista o fundamentalista o fanático y al mismo tiempo laicista, eso sí que no. Porque claro, el fanático, el integrista, lo que quiere es imponer su punto de vista sobre los demás. Y eso es lo que no se puede hacer desde la defensa de la libertad de conciencia. ¿Por qué esta relación conflictiva que ha habido entre las religiones y la libertad de conciencia es lo que muchas veces ha llevado a que se defina la laicidad como la separación entre la política y la religión? Y efectivamente es así. Es decir, la laicidad es la separación total, absoluta, tajante entre la política por un lado y la religión por otro. Pero eso sería una concreción de una separación más amplia, que sería la separación entre lo que es público y lo que es privado. En el ámbito público, pues caería evidentemente la política, todo lo que tiene que ver con la república, con la res pública, con los asuntos públicos, y en el ámbito privado, pues caerían las relaciones individuales o entre particulares. Y una concreción de eso sería, por un lado, la política y por otro, la religión, que cae dentro de los asuntos privados, de los asuntos que no entran en el ámbito público. Pero como digo, la laicidad no se circunscribe solo a la religión, pero a los efectos de la charla de hoy sí que lo vamos a tener muy presente por esa perspectiva histórica y también por el tema del multiconfesionalismo. ¿En qué sentido eso afecta a la laicidad? Si, como decía, la laicidad es la separación entre lo público y lo privado, y concretando eso entre la política y la religión, lo que he puesto en la presentación es una línea continua en la que un extremo sería la laicidad y justo en el extremo contrario estaría la teocracia, que sería lo absolutamente contrario de la laicidad. Y como veis, pues entre la teocracia y la laicidad va a haber puntos intermedios y ahí vemos el confesionalismo más cerca de la teocracia y el multiconfesionalismo, que si bien está más cerca de la laicidad, no tanto porque sea una opción más laica, sino porque se separa un poco del confesionalismo, pero no quiere decir ni mucho menos que el multiconfesionalismo sea un tipo de laicidad. ¿Qué entendemos por cada uno de estos conceptos? Vamos a ver, la teocracia como opuesto absoluto de la laicidad. Si la laicidad es la separación tajante, el muro de separación que decía Thomas Jefferson entre el Estado y la religión, entre la política y las confesiones, la teocracia es justo lo contrario. La teocracia es la confusión absoluta entre el Estado y la religión. Es decir, en la teocracia las mismas autoridades que son religiosas son a la vez políticas. Es
decir, no hay separación ni distinción de ningún tipo entre una cosa y otra. Ejemplos, pues el propio Estado Vaticano. El Estado Vaticano es la única democracia, la única teocracia que queda ahora mismo en Europa. Un Estado donde su máxima autoridad política es al mismo tiempo la máxima autoridad religiosa. Las teocracias islámicas, pues que todavía quedan en países de Asia, por ejemplo, sino otros ejemplos de teocracia, donde, como digo, no hay separación, sino que hay confusión entre lo que es la política y lo que es la religión. Entre esos dos extremos, bueno, pues puede haber grados intermedios y ahí es donde tendríamos el confesionalismo y el multiconfesionalismo. Entendemos que un Estado es confesional, que hay confesionalismo, cuando hay una distinción entre Estado y religión, es decir, las autoridades políticas son distintas de las autoridades religiosas, pero el Estado sí reconoce a una religión como religión oficial. Es decir, en ese Estado, quienes gobiernan no son los mismos que dirigen la religión, pero sí que se le concede un estatuto privilegiado de religión oficial del Estado a alguna confesión. Y pongo ahí con o sin tolerancia, porque eso significa que en un Estado confesional puede que no haya tolerancia hacia ninguna otra confesión religiosa, es decir, donde sea obligatorio que si el Estado tiene como religión oficial X, la que sea, pues todos los ciudadanos o súbditos de ese Estado tienen que tener la misma religión y se persigue y se discrimina a quien sea de otra confesión religiosa. Y cuando hay tolerancia es que hay un Estado que tiene una religión oficial, pero aún así, bueno, pues tolera, permite que haya en su territorio ciudadanos que sean de religiones distintas, aunque obviamente serán ciudadanos de segunda categoría, al no ser ciudadanos que se acomoden o que concuerden con la religión oficial. En el caso del franquismo, por ejemplo, en España, pues el Estado franquista fue un Estado claramente confesional católico. De hecho, la definición de Estado que había durante la dictadura era la de nacionalcatolicismo. La Iglesia Católica se consideraba como la única religión verdadera que había en ese momento. Todo el constitucionalismo español, desde la Constitución de Cádiz de 1812, y con escasas excepciones, como sería en la Constitución de la Primera República y de la Segunda República, han reconocido a la Iglesia Católica como religión oficial del Estado español. En algunos momentos con exclusión de otras religiones y en otras ocasiones con tolerancia o permitiendo el pluralismo religioso, pero siempre con la Iglesia Católica como religión oficial y las demás religiones como religiones secundarias, toleradas, permitidas, pero sin parangón o en un estatuto de desigualdad con el de la Iglesia Católica. Si la teocracia es ese extremo que hemos dicho, la laicidad es justo su contrario, y el confesionalismo, pues sin ser una teocracia, pues digamos que queda en el gráfico más cerca de la teocracia, el multiconfesionalismo sería una situación en la que en un mismo Estado no hay una religión oficial, es decir, no hay una religión que sea la oficial del Estado, pero sí que hay un reconocimiento por parte de la política, por parte del Estado, hacia varias religiones a las que se les da un estatuto especial, un estatuto que no es el de meras asociaciones privadas, sino un estatuto especial, cuando decimos especial, pues queremos decir privilegiado, porque implica muchas veces privilegios, y claro, va a dar lugar a una serie de problemas que son los que vamos a ver concretamente al final de la charla, pero para llegar hasta ellos quería dar un rodeo a través del pensamiento de esta filósofa, que es Catherine Kittler. Supongo que se me está oyendo bien, porque yo veo mi presentación y no os veo a vosotros. Estamos Sí. viendo Sí, perfectamente. vale. Pues, Perfectamente, muy bien. si ocurriera cualquier cosa me lo decís, sabéis si voy a estar yo aquí hablando solo. No te preocupes, estamos Se te bien. escucha bien. Damos un rodeo, como decía, por Catherine Kittler. Catherine Kittler es, a mi modo de ver, una de las mejores pensadoras de la laicidad. Es una filósofa francesa que ha reflexionado mucho sobre lo que es el laicismo y la laicidad. Y pues junto con Peña Ruiz, con Bouvereau y con Micheline Milot y algunos otros, yo diría que forman pues, los principales pensadores que hoy en día, sobre todo en Francia, han reflexionado sobre lo que es la laicidad y los fundamentos filosóficos que tiene la laicidad. Yo recomiendo sus libros.
Vamos, la verdad es que están muy bien, se leen bastante sencillos, al mismo tiempo tienen profundidad. Y vamos, os recomiendo que si podéis leeros, hay traducidos al castellano por lo menos dos, pues toda su producción está en francés y hay poca traducida, pero vamos, hay por lo menos 2 libros que os recomiendo que si podéis, que os los leáis. De hecho, voy a resumir súper esquemáticamente las ideas principales que dicen estas obras que están traducidas al castellano. Kindler parte de la idea de que la laicidad o el laicismo es una idea original, francesa en concreto, que surge en la Revolución Francesa. Y vamos a ver en qué consiste la originalidad del laicismo, es decir, qué es lo que aportó el laicismo en la Revolución Francesa y que fue tan original con respecto a lo que había antes. Claro, ¿qué es lo que había antes? El contexto anterior. Lo que había antes era, bueno, las guerras de religión que asolaron Europa en los siglos, pues XVI, XVII, XVIII, ¿no? Hay una guerra de Europa, sabéis que se ve envuelta en una serie de guerras de religión, sobre todo pues entre católicos y protestantes entre ellos, con las diferentes ramas protestantes que hay, luteranos, calvinistas, tertulianos, etcétera. Hay también las inquisiciones respectivas, ¿no? Tanto la Inquisición española, que funciona sobre todo en la Edad Moderna, a partir de los Reyes Católicos, pero también hay inquisiciones protestantes, ¿no? Como la de Calvino en Ginebra, etc. Y este contexto que deriva de la Reforma Protestante, que rompe la cristiandad en dos, ya la cristiandad pues, se había roto en dos con la Iglesia de Occidente y la Iglesia de Oriente, ¿no? Los católicos y los ortodoxos, pero en el siglo XVI, y que ya dio lugar a guerras también de religión, ¿no? Las cruzadas que hay entre católicos y ortodoxos, pero en el siglo XVI, con la Reforma Protestante, pues lo que sea la Iglesia de Occidente, la cristiandad católica, pues se divide, por un lado, en el norte de Europa más protestante y el sur de Europa más católico. Y luego, dentro de los protestantes, pues las diferentes ramas que van a ir entre ellos, ¿no? Los anglicanos, por ejemplo, en Inglaterra y otras ramas o grupos protestantes, pues eso, en Alemania, en Holanda y en otros países. Va a haber entonces una situación en la que va a haber un pluriconfesionalismo, va a haber varias religiones con relaciones conflictivas entre ellas, de guerras de religión entre religiones y países, y dentro de los propios países inquisiciones y persecuciones de unos a otros. Y en el siglo XVII y XVIII empieza a surgir la idea de tolerancia, la idea de tolerancia que sabéis que nos remite, por ejemplo, pues a pensadores como John Locke, etcétera. ¿Y qué es lo que dice Catherine Kindler? Catherine Kindler lo que dice es, antes de la Revolución Francesa, lo que había era confesionalismo, bueno, podía haber incluso teocracia, pero sobre todo había confesionalismo y multiconfesionalismo. Entendiendo con multiconfesionalismo que en un mismo territorio se podía reconocer por parte del Estado la existencia de varias religiones. Por ejemplo, cristianos, judíos, musulmanes, y dentro de los cristianos, pues católicos, protestantes, etc. Ese pluralismo religioso se podía concretar en un confesionalismo de una religión principal o de Estado o oficial que tolera o permite a las demás religiones, o un multiconfesionalismo por el cual se reconocen en más o menos pie de igualdad a varias confesiones religiosas, que sería, por ejemplo, la idea de John Locke de que entre protestantes, entre diferentes grupos protestantes, tiene que haber una tolerancia y no se tiene que imponer ninguna rama protestante a las demás, aunque John Locke excluía de su tolerancia tanto a los católicos, a los que consideraba absolutistas, como a los ateos. Y ahora veremos eso que Catherine Kindler llama el problema del ateo. Aquí lo importante del concepto de tolerancia religiosa es que no tiene nada que ver con el laicismo, es que en el modelo de tolerancia religiosa y de multiconfesionalismo, la relación entre el Estado y los individuos no es una relación directa. Es decir, el Estado no legisla directamente hacia los individuos, sino que hay una instancia intermedia que es la religión. Los individuos se relacionan con el Estado a través de la religión o comunidad religiosa a la que pertenece cada individuo. Es decir, las leyes no hay una ley igual para todos, que esa sí que va a ser una idea de la Revolución Francesa, la igualdad ante la ley, que la ley es la misma para todos, sino que va a haber leyes distintas en función del estamento, de que seas noble, que seas clérigo, que seas campesino, pero también de la religión. Es decir, el mismo acto
como pueda ser un adulterio, como pueda ser un robo, como pueda ser un asesinato, va a tener leyes distintas y consecuencias penales distintas en función de que lo haga un aristócrata, un clérigo o un campesino, pero también en función de la religión a la que pertenezca cada uno de los individuos. Por tanto, la idea es que dentro del territorio de un Estado, cada individuo pertenece a una comunidad religiosa y hay que saber a qué comunidad religiosa pertenece cada individuo para, en caso de que haya que aplicar el derecho, saber cuál es la ley que se le tiene que aplicar. Pues a los cristianos las leyes cristianas, a los musulmanes las musulmanas, a los judíos las judías, etc. Aquí también un detalle, y es que, claro, estamos hablando todavía de estados un poco precarios, estamos hablando todavía de estados que para nada son estados de bienestar, no son estados liberales, son estados, claro, que básicamente es, bueno, pues el rey o los nobles, los caciques del momento, y de muchas otras cuestiones no se ocupa el Estado, sino que se ocupan las propias religiones. Por ejemplo, de los pobres. En ese contexto del que estamos hablando, era muy importante saber a qué religión pertenecía cada persona, porque cada religión tenía que ocuparse de sus propios pobres. Es decir, la iglesia cristiana se ocupaba de los pobres cristianos y los judíos, la sinagoga judía, se ocupaba de los pobres judíos. Y cada religión se ocupaba de sus propios pobres y no de los pobres que fueran de otra religión. Pensemos que no existe ni mucho menos un estado del bienestar, ni derechos sociales, ni nada por el estilo. Entonces, claro, saber a qué comunidad religiosa pertenecía cada uno era algo importante. Había que saber a cuál pertenecía para saber qué ley se le aplicaba y para saber, en caso de necesidad, quién se encargaba de cada uno. Claro, todo esto plantea un problema, dice Catherine Kindler, que es el problema del ateo. Hasta ahora estamos hablando de comunidades religiosas, pero ¿y qué pasa con quien no tiene ninguna religión? ¿Y qué pasa con quien no es cristiano, no es musulmán, no es judío, no es anabaptista, no es luterano, no es calvinista? Claro, quien no tiene ninguna religión, ¿qué pasa con él? ¿Quién se encarga con él, por ejemplo, si es pobre? ¿Qué ley se le aplica? A quien no tiene la de los cristianos, la de los musulmanes, ¿cuál se le aplica? Entonces, el problema del ateo, que es un problema teórico, porque en aquella época, pues, el ateo se consideraba, o sea, era casi un concepto teórico, no se entendía que alguien pudiera ser un ateo tal cual, y cuando a alguien se le acusaba de ateo, pues tenía graves problemas, como pudo tener, por ejemplo, Baruch de Spinoza, cuando se le acusa de ateo por su filosofía y se le expulsa de la sinagoga y se queda literalmente en la nada, en el vacío, porque una vez fuera de tu comunidad religiosa te quedabas absolutamente en la nada. El problema del ateo es que los ateos no forman una comunidad. A ver si explico esto. Los cristianos forman una comunidad, los cristianos católicos por un lado, los cristianos protestantes por otro, los judíos por otro, los musulmanes por otro, pero los ateos no forman un grupo, no forman una comunidad. Son como átomos o individuos sueltos que lo único que tienen en común es que no son de ningún otro grupo, pero no forman un grupo en sí mismo, no tienen una autoridad, no tienen alguien que les diga lo que tiene que hacer. Entonces, claro, eso planteaba el problema de cómo integramos a los ateos en un contexto como el que estamos diciendo. John Locke, por ejemplo, por eso excluía a los ateos de su contrato social. John Locke decía, el contrato social lo pueden firmar los protestantes, lo pueden firmar los calvinistas, los luteranos, tal, pero el ateo no lo puede firmar. Dice, porque el ateo no tiene temor de Dios, el ateo no responde ante nadie, el ateo no tiene alguien que garantice que va a cumplir con el contrato social, ¿no? Entonces, ese problema del ateo es el que dice Catherine Kindler, la Ilustración, la Revolución Francesa, lo va a resolver. ¿Y cómo va a resolver el problema del ateo? Pues buscando, o con eso que ella llama, el lazo del desligamiento, que es el lazo, que es algo que une, y desligamiento, que es algo que desune. ¿Y qué significa eso? La Revolución Francesa, la originalidad que va a tener, y esa es la originalidad del laicismo, es que como de lo que se trata es de incluir a todos los ciudadanos del Estado dentro del propio Estado y no dejar a nadie fuera, claro, si usamos como instancias intermedias a las religiones, quien no tenga religión se queda fuera. Entonces, ¿cuál es la solución que propone la Revolución Francesa? Tratar a todo el mundo como si fuera ateo. Si tratamos a todo el mundo como si no tuviera religión, entonces ya no se nos queda nadie fuera. No se trata de que nadie tenga religión, sino de que a efectos políticos o efectos del Estado vamos a tratar a todos los individuos como tales individuos y como si no tuvieran religión, ignorando la religión
que de hecho sí que tienen. Es decir, los ciudadanos de hecho sí van a tener religión. Unos serán católicos, otros protestantes, otros musulmanes, pero a efectos del Estado, el Estado no va a reconocer la religión de ninguno. Quiere decir, va a tratar a la religión pues como va a tratar al color del pelo, es decir, como algo irrelevante. Evidentemente las personas, unos serán pelirrojos, otros morenos, otros rubios, pero a efectos del Estado no va a hacer distinciones entre unos y otros por el color del pelo que tengan. Pues de la misma manera, el Estado va a tratar a todos sus ciudadanos, cuando haga las leyes, como si todos fueran ateos, es decir, como si no tuvieran religión. No va a tener en cuenta la religión de los ciudadanos y ciudadanas que conforman el Estado. Eso significa lazo del desligamiento, es decir, los ciudadanos a efectos políticos se van a desligar de su religión precisamente para poder unirse entre ellos en lo que todos tienen en común, que es su dignidad humana, que son sus derechos políticos, que es la libertad, que es la racionalidad, etcétera. Pero la religión, que es lo que nos separa unos de otros, pues eso lo vamos a dejar de lado a efectos políticos, que es otra forma de decir la separación entre la política y la religión. ¿Qué es lo que sucede con él? ¿A qué se opone entonces esta laicidad? Esta laicidad se opone tanto, por supuesto, a la teocracia como al confesionalismo, como también al multiconfesionalismo, porque el multiconfesionalismo deja fuera al ateo, porque los ateos no forman una confesión. ¿Cuál sería la plataforma universal? Tratar a todos como si todos fuéramos ateos, como si nadie tuviera religión. De modo que la religión queda en el espacio privado, en el ámbito de lo privado, pero no tiene proyección pública, no tiene efectos pues a la hora de hacer las leyes en el Parlamento, a la hora de juzgar en los juicios, etcétera. A esos efectos, las religiones es como si no hubiera, de ahí lo de que la solución del problema del ateo sea el lazo del desligamiento. Esta es la teoría muy resumida que plantea Catherine Kilder para justificar que el laicismo es algo más que tolerancia, que el laicismo no es la mera tolerancia hacia quien tiene ideas religiosas distintas. Y claro, ahora vamos a intentar concretar esto en nuestro contexto. Si nos preguntamos, bueno, ¿y el Estado español qué sería de todos estos formas que hay de entender la religión y la política? Pues es una teocracia, confesionalismo. Bueno, el Estado español yo diría que está entre medias de la laicidad y el multiconfesionalismo. Si vemos el artículo 16 de la Constitución española, vemos que se habla de la libertad ideológica, religiosa y de culto. Curiosamente, en el artículo 16 y en toda la Constitución no aparece la expresión libertad de conciencia, que sí aparece tal cual en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No aparece la expresión libertad de conciencia, pero sí que aparece libertad ideológica, que de alguna manera, en tanto que luego en los artículos habla de libertad de pensamiento y lo distingue, se podría interpretar que al decir libertad ideológica, religiosa y de culto, se está refiriendo a la libertad de conciencia y también a la libertad religiosa. O por lo menos, vamos, la jurisprudencia, el Tribunal Constitucional y, vamos, la doctrina jurídica pues interpreta que esa expresión viene a ser equivalente a lo que la Declaración de los Derechos Humanos habla de libertad de conciencia. Pero fijaros que dice, y lo señala aquí en rojo, dice, se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos, y si solo dijera eso, hasta ahí es la libertad de conciencia tal y como la entendemos los laicistas, porque la libertad de conciencia única y exclusivamente se puede predicar de los individuos, no se puede predicar de las comunidades no tienen conciencia. Conciencia la tienen los individuos que componen las comunidades, pero no las comunidades en sí mismas. Esta es una idea muy importante y que siempre ha reivindicado con fuerza Puente Ojea, diciendo que la conciencia únicamente puede ser individual, que si estamos 3 personas, hay 3 conciencias, pero no hay 4, no hay la conciencia de cada uno y la que formamos los 3 juntos. O sea, los 3 juntos formaremos un grupo si queremos, pero ese grupo no tiene conciencia, la tendrá cada uno de nosotros. El conjunto no tiene conciencia. Porque reconocer a las comunidades, como aquí se reconoce, es dar un paso hacia el multiconfesionalismo, como ahora después intentaré explicar. Y luego en la parte 3 de este artículo 16, si cuando dice ninguna confesión tendrá carácter estatal, pues eso en principio es, prácticamente la laicidad, pero luego ese añadido que hay en rojo es lo que lo estropea todo, es decir, porque ese añadido es
justo la contradicción de lo que acaba de decir. Dice, ninguna confesión tendrá carácter estatal, y luego dice, los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y con las demás confesiones. Claro, ahí ya lo que estamos hablando es de un reconocimiento de la religión, como si os acordáis lo que decíamos justo antes, el laicismo precisamente a lo que se opone es a que entre el Estado y el individuo haya instancias intermedias, como serían las comunidades religiosas. El Estado tiene que gobernar y legislar directamente al individuo, saltándose instancias intermedias, porque si no no habría una igualdad ante la ley. O sea, lo contrario de la igualdad ante la ley es que haya leyes distintas en función de estamentos, religiones o lo que sea. Entonces, si ponemos comunidades intermedias entre el Estado y el individuo, no estamos o estamos alejándonos de lo que sería la igualdad ante la ley, que es uno de los principios también de la laicidad. No solo se reconoce las creencias religiosas, sino que además dice y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación. Es decir, ya no solo es que se tiene en cuenta las religiones que pueda haber, con lo cual eso contradice lo de la solución del problema del ateo, porque claro, si se tiene en cuenta las creencias religiosas y las que no sean religiosas, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa con quienes no tengan ninguna religión? Y luego dice, se mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Con lo cual, claro, esto sí que rompe totalmente la idea de la neutralidad, la imparcialidad y la separación entre la religión y la política. Además, todavía, que encima se mencione a una confesión concreta como la Iglesia Católica, bueno, pues rompe mucho más lo que es la laicidad de este artículo, y recordar que Puente Ojea decía a este respecto que la Constitución española era criptoconfesional, es decir, había un confesionalismo, decía que oculto, pero vamos, hay que tener ojos en la cara simplemente pues, para poder ver y leer que no es que esté tan oculto el confesionalismo que se trasluce en este artículo de la Constitución, que como digo, bastaría borrarle lo que está en rojo para que se quedara una Constitución bastante laica. Claro, ¿qué se concluye o en qué luego se ha desarrollado este artículo 16 de la Constitución española? Pues que en virtud de él, el Estado español no solo reconoce a las diferentes religiones, sino que mantiene diferentes relaciones con cada una de ellas. Hay una relación privilegiada con la Iglesia Católica y que está basada en el concordato, en los acuerdos con la Santa Sede de 1979, y que, bueno, a mi modo de ver, desde el punto de vista jurídico, pues no es constitucional, o sea, no es materialmente constitucional, y si me apuráis, ni siquiera en el tiempo. Es decir, estos artículos con la Santa Sede, vamos, creo que se firman muy pocos días antes o después de aprobar la propia Constitución, lo que quiere decir que estaban escritos desde antes incluso de que tuviéramos una Constitución, es decir, que no sé, y por su contenido, pues no sé, a mi modo de ver, no se mantiene y no tiene ningún sentido hoy en día. Por tanto, hay una religión privilegiada con la Iglesia Católica, aunque formalmente la Iglesia Católica no es ni mucho menos la religión oficial, pero sí que es verdad que tiene un estatuto privilegiado que afecta pues, a sus beneficios económicos, a sus beneficios educativos, a su presencia en instituciones públicas, como pueda ser el ejército, como pueda ser en los hospitales, como pueda ser en la escuela, etc. No obstante, el Estado también mantiene relaciones con las demás religiones. Pero claro, va distinguiendo, con lo cual se van generando como diferentes categorías. Parece que hubiera, o de hecho hay, religiones de primera, religiones de segunda, religiones de tercera categoría. Si de primera categoría solo juega la Iglesia Católica, el Estado luego distingue lo que llama las religiones con notorio arraigo de las religiones sin notorio arraigo. Las religiones con notorio arraigo son aquellas pues, que, por una serie de indicadores que establece el Estado, se les reconoce ese arraigo pues, en función del número de fieles, en función de, que históricamente, por los años que lleven aquí en España, etc. Entonces hay 3 religiones a las que el Estado hoy en día les reconoce el notorio arraigo, que son la Iglesia evangélica, los judíos y el Islam.
Luego hay, y con estas 3 religiones, lo que hace el Estado es que firma unos acuerdos de cooperación, que son todos de 1999, y donde, bueno, pues toman como modelo el concordato con la Iglesia Católica, pero interpretados de un modo laico, es decir, no tienen los mismos privilegios exactamente que la Iglesia Católica. Aún así tienen una serie de privilegios que ahora comentaremos algunos de ellos, como por ejemplo el derecho a que haya asignaturas de cada una de estas religiones. Cuando nuestros hijos e hijas van al colegio o al instituto, tienen que, en la matrícula del instituto o del colegio, aparte de marcar las asignaturas optativas que quieran elegir y tal, tienen que decidir si quieren cursar alguna de estas 4 religiones, católica, evangélica, judía o islámica, o si no quieren tener ninguna de ellas. ¿Esto en la práctica qué significa? Pues que en un instituto grande, como podría ser alguno de Madrid o de Barcelona, donde hubiera suficiente alumnado que solicitara cada una de estas religiones, pues tendríamos que en el claustro de ese instituto habría por lo menos 4 profesores, cada uno de una religión distinta, es decir, el que diera la religión católica, la evangélica, el que diera la judía y quien diera la religión islámica. 4 profesores de religión con exactamente los mismos derechos que tienen el resto de profesores que están en el claustro de profesores, pues a la hora de votar los documentos internos del centro, las actividades del centro, la promoción del alumnado, etcétera, etcétera. Profesorado que, como ya sabéis, accede a dar la clase de religión no por un sistema de oposiciones, como hacemos los demás profesores, sino directamente seleccionados por el clero correspondiente de cada una de estas religiones. Bueno, y otras cuestiones que después hablaremos. Como decías, tenemos a la religión, Estado y Iglesia Católica, luego las religiones con notorio arraigo, y luego están las religiones sin notorio arraigo. Son las religiones pues, minoritarias, con menos fieles, con menos tradición aquí en nuestro país, como podrían ser pues, los testigos de Jehová, los mormones, los budistas, hinduistas, jansenistas, sikh, etc. Con estas religiones el Estado no tiene acuerdos de colaboración como pueda tener con los evangélicos, judíos, musulmanes o con la Iglesia Católica, pero podría llegar a tenerlos con el tiempo. Es decir, si en un momento dado los testigos de Jehová, los mormones, los budistas, quien fuera, tuvieran las mismas, pasaran los años, aumentar el número de fieles, etcétera, pues podrían llegar a tener un acuerdo similar al que tienen los evangélicos, judíos o musulmanes. Es decir, imagínate que de aquí a 20 años, pues yo qué sé, aumenta el número de testigos de Jehová, de mormones y de budistas y tendríamos en los colegios pues 7 religiones. Hay 7 profesores de religión dando clase cada uno a los suyos. Esto plantea, claro, pues ese problema que decíamos de dar relevancia a las comunidades religiosas por encima de los individuos que componen esas comunidades religiosas. Como digo, este es un tema complejo, porque, claro, ¿quién es el legítimo representante de cada una de las religiones? Es verdad que, pues yo qué sé, las religiones tienen a sus representantes, pero luego los individuos que componen esas religiones no siempre tienen por estar de acuerdo con la ortodoxia que manda esa religión, lo cual puede hacer que se tomen decisiones por parte del Estado hacia los integrantes de una religión y puede que haya miembros de esa religión que no esté de acuerdo con eso que se ha dicho. A ver, no sé si me estoy explicando porque es complejo. Dentro de una misma religión, no todos sus fieles están de acuerdo con lo que dicen sus autoridades, pero si el Estado reconoce como legítimos representantes a tales autoridades, quienes no estén de acuerdo con esas autoridades dentro de esa religión no tienen interlocución con el Estado. Pensemos, por ejemplo, pues yo que sé, en las comunidades cristianas de base que tienen que aceptar como sus legítimos representantes ante el Estado la conferencia episcopal, cuando muchas veces estas comunidades cristianas de base están a años luz de lo que pueda pensar la conferencia episcopal. O dentro del Islam, pues ciertos musulmanes que entienden el Islam pues, de un modo pues, bastante moderno, bastante moderado, bastante tal, y que a lo mejor no se sientan representados pues, por los representantes que oficialmente nombra o a los que oficialmente reconoce el Estado. Y luego volvemos al problema del ateo. Es decir, ¿qué pasa con aquellas otras opciones de conciencia que no sean religiosas y que quedan totalmente fuera de esta forma de entender las relaciones entre el Estado y las religiones? Como pueden ser, por ejemplo, las personas veganas, ¿no? que tienen unas
convicciones éticas y morales muy fuertes y sin embargo pues no son de tipo religioso. De ahí que hay que insistir una vez más, y no nos cansaremos de decirlo, la necesidad de una ley de libertad de conciencia que supere y derogue a la actual ley de libertad religiosa que está hecha en el contexto multiconfesional y casi que confesional y que está todavía lejos de lo que tiene que ser la laicidad de nuestro país. Y luego ya, pues por ir acabando, por ir entrando ya en polémica, pero también por dejaros hablar y que podamos dialogar un poquito, pues plantear algunas concreciones, ¿vale? ¿En qué se concreta este multiconfesionalismo que ahora mismo de facto tenemos en nuestro país, en tanto que el Estado reconoce oficialmente a ciertas religiones, ¿no? Bueno, pues un ejemplo sería este. Las religiones con notorio arraigo tienen derecho a poder hacer exámenes de oposiciones en días distintos cuando ese día que cae la oposición es un día sagrado para ellos, en concreto. Los judíos evangélicos que tienen como día sagrado el sábado pueden, si hay unas oposiciones a policía, a correos, a bomberos, a profesora, lo que sea, y las oposiciones caen en sábado, que es el día sagrado de estas religiones, bueno, pues ellos tienen derecho a hacer el examen en una fecha distinta. Mientras que todo el mundo haría el examen el sábado que haya caído, bueno, pues el que alegue que por sus creencias judías o evangélicas no, ese es su día sagrado y no puede hacer esfuerzos, pues un día que tiene que dedicar a su religión, bueno, pues haya habido comunidades autónomas, como la Comunidad de Madrid, que ha permitido que hagan el examen en una fecha distinta, lo cual rompe el principio de llamamiento único y de igualdad de oportunidades, es decir, porque una persona va a hacer el examen en un día diferente, cuando, por ejemplo, si te rompes una pierna y vas con muleta y no te puedes ir, no te cambian la fecha. Y sin embargo, pues por tener o pertenecer a la comunidad religiosa judía o evangélica, sí te lo permiten. Otro ejemplo, este está tomado de Canadá, es este de aquí. Ahí tenemos a una religión, que es la religión Sikh, que entre sus mandatos religiosos tiene uno que es el de portar ese cuchillo que estáis viendo, es una daga, una daga de ritual. Entonces no sé si se ve bien en la imagen, ahí veis a un creyente de esta religión y veis que tiene en sus manos un cuchillo. Bueno, pues ese es el kirpan, que es un cuchillo que ellos deben llevar y que deben llevar siempre, como igual que yo que sé, pues un cristiano puede llevar una cruz o lo que sea, pues ellos tienen que llevar ese cuchillo. ¿Cuál era el problema que se planteaba en Canadá? Que en Canadá están prohibidas las armas en los colegios públicos, como parece más que razonable y que debe ser, pero los padres de alumnos Sikh decían que sus hijos les hicieran una exención, una excepción, para que pudieran ir a clase con ese puñal. Y siguiendo con los Sikh, otro caso que tenemos es, los Sikh se dejan entre sus costumbres, se dejan el pelo muy largo, se lo recogen así envolviéndoselo en la cabeza y se lo sujetan con el turbante característico de los miembros de esta religión. Claro, el turbante Sikh impide ponerse un casco, es decir, si tú vas en motocicleta y te quieres poner el casco, pues no puedes, si eres un Sikh, porque no te cabe, es decir, o llevas casco o llevas turbante, pero no puedes llevar las dos cosas. Entonces los Sikh pues piden que por motivos religiosos se les permita no llevar el casco en la motocicleta. Lo cual nos lleva a la cuestión de los acomodos razonables. Es decir, si las leyes deberían tener en cuenta las creencias religiosas de la ciudadanía a la hora de legislar y, por tanto, hacer excepciones o permitir excepciones, un trato distinto a ciertas personas por pertenecer a una u otra religión. Que, si volvemos a lo que decíamos antes, en principio sería volver a la situación anterior a la laicidad. Es decir, la cuestión es, ¿el Estado tiene que legislar para todos por igual o debe tener en cuenta la comunidad religiosa a la que pertenece cada individuo? Y eso es lo que nos lleva pues, a estos dilemas de los acomodos razonables. ¿En qué consisten los acomodos razonables? Pues consisten, o la idea es, en tomar... La idea es que la ley tiene que ser general, pero que a veces
puede haber excepciones para que esa ley general se adapte pues, a ciertas características concretas de algunos grupos o personas por cuestiones de conciencia, ¿vale? ¿Por qué es un acomodo? Acomodo implica esa excepcionalidad de la medida. Un acomodo razonable sería, por ejemplo, permitir que los SIC vayan sin casco en la motocicleta. Que mientras que la ley general sea que todos los ciudadanos tienen que conducir con casco y si no se le pone una multa, pues que a los SIC se les permita no llevar el casco para no ponerle en la difícil disyuntiva de tener que elegir o llevo turbante y cumplo con mi religión o llevo casco, pero entonces no cumplo con mi religión. Lo mismo sería aquí, es decir, si permitimos que, o la ley es, nadie puede llevar un arma a un colegio, excepto que si eres Sikh, sí te permitimos llevar el cuchillo este religioso. O todo el mundo tiene que hacer el examen de oposiciones en la misma fecha, excepto aquellas personas cuyo día religioso coincida con la fecha de oposición. U otros ejemplos que podrían decirse. Y la idea no solo es el acomodo, sino que sea razonable, es decir, que esté justificado, es decir, que esté justificado por una cuestión de conciencia, es decir, no por un mero gusto personal, no por una mera preferencia, no por un capricho, sino que sea una cuestión de conciencia y que no perjudique excesivamente al interés general. Bueno, ¿cómo se justifican los acomodos razonables por parte de quienes los defienden? Ellos lo que hablan es de la discriminación indirecta. Ellos lo que dicen es que, claro, que la ley tiene que ser general, eso está claro, pero si nos tomamos muy estricto y no permitimos excepciones, una ley general, sin querer discriminar a nadie, en su práctica puede acabar discriminando a ciertas personas a las que esa ley les genere problemas de conciencia, como decíamos. El motociclista Sikh, cuando ponemos la ley de llevar un casco, estamos pensando en la seguridad ciudadana. O sea, no queremos discriminar a nadie, no hacemos la obligación del casco para perjudicar a alguien. Lo que hacemos es pues, para que la gente vaya segura en las motocicletas. Pero claro, indirectamente estamos discriminando al quien es Sikh. ¿Por qué? Pues porque le obligamos a tener que tomar una disyuntiva, a tener que elegir o voy en motocicleta y por tanto no cumplo con mi religión, o cumplo con mi religión pero no puedo ir en motocicleta. Entonces se supone que para no hacer esa discriminación indirecta, la excepción pues permitiría que se cumpliera la generalidad de la ley para la mayoría, con esta excepción para quienes tengan esta cuestión de conciencia. Claro, bueno, hay más cuestiones aquí. Yo solo quería mencionar algunas, ya digo, para estimular el debate. Voy a acabar con un ejemplo y así ya doy automáticamente paso a las palabras y a las intervenciones. Se ha llegado a decir que los acomodos razonables son equivalentes a las medidas de inclusión para evitar las barreras arquitectónicas de las personas con discapacidad. Es decir, el ejemplo que se pone es, cuando se construye una escalera, no se construye para discriminar a nadie, ¿vale? En principio es para que la gente pueda subir a las plantas más altas. Pero una escalera indirectamente discrimina a las personas con silla de ruedas, que no pueden subir por la escalera. De ahí que sea necesario poner también una rampa para que, de una manera o de otra, todo el mundo pueda acceder a todas las plantas del edificio. Bueno, pues quienes defienden los acomodos razonables lo que vienen a decir es las creencias o los contenidos de conciencia pueden llegar a funcionar en un sentido parecido al de una discapacidad, en el sentido de, igual que una persona en silla de ruedas no puede subir una escalera, un Sikh no puede quitarse el turbante, ¿qué te digo yo? Un vegano no puede comer carne ni puede matar a un animal. Y eso es algo que se le impone a quien tiene ese contenido de conciencia, y vulnerar eso sería hacerle un daño no físico, pero sí moral. Y un daño moral que habría que intentar no producirle. Claro, todo esto son los argumentos que se dan que habría ahora que debatir y ver si se sostienen o no se sostienen. Y el último es el tema de los costes que decía antes Juanjo. Y decía, voy a poner un ejemplo. Vamos a imaginar una cárcel en la que hay un menú, ¿vale? En la cárcel,
Y pongo el ejemplo de la cárcel porque en una cárcel no puedes irte fuera, no puedes salir de la cárcel y tomar tus propias decisiones, sino que en una cárcel hay un menú a la hora de comer y es el menú que hay, no puedes elegir diferentes restaurantes dentro de la cárcel. Y vamos a suponer que en una cárcel hay un menú en el que ponen cerdo, ¿vale? De comida ponen filetes de cerdo. Claro, habría algunos presos que podrían tener problemas con ese menú. Vamos a suponer un preso que simplemente no le gusta la carne, es decir, le gusta el pescado, le gusta la verdura y la carne no le gusta, simplemente no le gusta, no le hace gracia. Tampoco es que le origine ningún problema especial, pero no le gusta, no le gusta el sabor, no le gusta cómo sabe la carne de cerdo. Vamos a suponer otro preso que tuviera alergia a la carne de cerdo, de modo que si la come se pone malo y se puede llegar a morir. Y vamos a suponer que otros dos presos, uno que es musulmán y por tanto se autoimpide por su conciencia religiosa comer carne de cerdo, y otro que fuera vegano y que por su conciencia vegana tampoco se autoprohíbe a sí mismo comer carne de cerdo. Si a los 4 les obligamos a comer carne de cerdo, a los 4 les hacemos un daño distinto a cada uno. Al primero prácticamente no le haremos ningún daño, lo que le hacemos es una incomodidad, es decir, le hacemos estar incómodo, le hacemos comer algo que no le gusta mucho, pero no le hacemos un daño tal cual. Lo que esa persona tiene es una preferencia, un gusto, pero no tiene una cuestión de conciencia en lo referente a comer el filete de carne de cerdo. Al alérgico, evidentemente, sí que le hacemos un daño, en este caso un daño físico, que no tiene que ver con una cuestión de conciencia. Pero a los otros dos les hacemos un daño en conciencia, porque les obligamos o a comer la carne de cerdo y traicionar sus propias ideas, en un caso religiosas, en otro caso veganas, o bien no comer, pero claro, no comer y morir de inanición. Claro, si no comes, pues tendrían que elegir casi que entre comer y ser traidores a sus ideas o ser muy fieles a sus ideas, pero morir. Entonces, claro, se puede plantear aquí también un acomodo razonable, es decir, bueno, pues que haya un menú generalista para todos con carne de cerdo y luego hacer menús especiales pues para aquellas personas que por algún motivo no puedan comer el menú, digamos, de carne de cerdo. Pues al alérgico le hacemos un menú especial sin carne de cerdo. También al musulmán le hacemos un menú halal que no tenga carne de cerdo, que además esté cocinado conforme a la religión islámica. Y al vegano, pues le hacemos un menú vegano que no tenga ningún producto de origen animal. Claro, aquí la cuestión está en que vamos a suponer que el menú generalista vale 10 euros, pero que los menús especiales, precisamente por ser especiales para menos personas, pues resultan más caros y valen 12 euros. Ahora, la cuestión sería, ¿quién paga la diferencia de precio? ¿La diferencia de precio la tiene que pagar el alérgico, el vegano y el musulmán? ¿O se tiene que prorratear entre todos y ponemos todos los menús, tanto con carne de cerdo como sin carne, a 11 euros? Pero claro, entonces, el que antes lo compraba a 10, ahora va a tener que pagar un euro más para que el otro pueda tener su menú especial. Al que tiene alergia, claro, podemos decir, bueno, es que no, es una cuestión física, pero al que tiene unas creencias, y ese es el tema de los costes, tener unas creencias, tener una conciencia, conlleva unos costes. Y no es lo mismo tener una conciencia de una manera que tenerla de otra manera. Unos costes, es decir, unas dificultades que yo voy a tener. Y la cuestión es, ¿quién debe cargar con los costes de mis opciones de conciencia? Si yo decido ser musulmán, decido ser budista, decido ser sikh, eso me va a conllevar unos costes en mi vida cotidiana. Claro, ¿y quién tiene que pagar esos costes? ¿El conjunto de la sociedad o cada uno en particular? Hay teorías que dicen que si lo que queremos es promocionar la libertad de conciencia en general, que toda la sociedad debería asumir esos costes para facilitar que se pueda realizar la libertad de conciencia. Y hay quienes opinan que precisamente la individualidad de la libertad de conciencia implica que los costes son de quien los quiera asumir a la hora de decidir una opción de conciencia. Yo lo dejo ahí si os parece bien y ahora ya pues decimos opiniones, decimos comentarios, lo que queráis comentar. Muy bien, Porque me he Andrés. extendido creo que más de la cuenta, entonces... No, está muy bien, está muy bien.
Está perfectamente y nada, ahí tenemos ya una mano levantada de Manolo Navarro. Así que no tienes nadie delante, Manolo, adelante. Valga la redundancia casi. Manolo, Sí, digo que en ahora Ahora, primer sí. lugar, sí, antes de entrar en el fondo, digamos, sobre todo de los acomodos, quería hacer un par de matizaciones. Una de ellas es preguntarle a Andrés por qué en la primera diapositiva, cuando ha puesto libertad de pensamiento, libertad de conciencia, a continuación, en vez de poner libertad de religión, ha puesto libertad religiosa. Creo que bajo nuestra óptica laicista, incluso desde un punto de vista, pienso que jurídico y filosófico, a pesar de que el concepto libertad religiosa es el que se está utilizando más, pero en realidad religiosa no es un adjetivo de la libertad. Es decir, por tanto, debiera de ser libertad de religión. Es decir, yo opto por ser de esta religión, de la otra o de la demás allá, pero no por una libertad religiosa frente a otros que tienen otra libertad. ¿De qué? ¿De qué cariz, de qué calificativo? Bueno, eso es una cuestión. La otra cuestión también es una matización respecto a cuando se ha planteado los distintos temas de reconocimiento de las religiones. Yo ampliaría un poco el concepto y además matizaría una cuestión a Andrés. Eh, Voy a hacerle la matización primero, Andrés. Bueno, está claro, hay una religión que es la católica, que está recogida hasta en la Constitución y que además tiene un derecho constitucional de cooperación eh, expreso. Después hay otras tres religiones que tienen acuerdos, por tanto yo calificaría religión católica, otras religiones con acuerdos. Después, religiones, que esas religiones con acuerdo, efectivamente, en su día fueron declaradas como religiones de notorio arraigo en los años 80. Y después hay otras confesiones, concretamente que son cuatro, sí, los mormones, los testigos de Jehová, los budistas y los ortodoxos, que fueron declaradas también religiones de notorio arraigo en la década, vamos, en la década del 2000, ¿no? Luego estarían otras religiones que sí están reconocidas por el ministerio, vamos, en el registro de confesiones religiosas, y luego estarían otras religiones u otras convicciones que no están reconocidas siquiera por la ley de libertad religiosa, que incluso excluye taxativamente a aquellas convicciones que no tengan un claro matiz religioso reconocido, ¿no? Por tanto, cuestiones de carácter humanista o de cualquier otro tipo, pues no se consideran, digamos, en igualdad y son rechazadas dentro de la ley. Es verdad que en el año 2015 se dictaron unas normas para ver cuándo y cómo unas religiones les correspondía ser declaradas de notorio arraigo o no, pero hasta el 2015 era cuestión privativa del ministerio declarar una religión como de notorio arraigo o no. Eh, y digo esto como aclaraciones, ¿no? Me dejo la segunda intervención para no ser excesivamente largo. no, Manuel, yo totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Es decir, lo de libertad de religión, pues es verdad. He puesto libertad religiosa pues por pura costumbre, es decir, no, no por nada, simplemente por, yo que sé, que lo he puesto, que no, pero el matiz es importante, claro, la libertad. La libertad no puede ser religiosa, igual que una libertad atea. O sea, será si acaso la libertad de religión, de poder optar por una u otra religión, ¿vale? Y lo de notorio arraigo también, es cierto, es decir, la matización lleva razón, es decir, yo he dicho que hay religiones de notorio arraigo que son las que tienen acuerdo y las de sin notorio arraigo, y realmente no es así. Es decir, hay como unos pasos, y tú has dicho los que son, es decir, hay religiones sin notorio arraigo que directamente no tienen nada, luego se reconoce el notorio arraigo y después es cuando se hacen los acuerdos de colaboración. Pero vamos, que totalmente de acuerdo y además agradecido por los matices, Manuel. Juanjo,
Micrófono, Juanjo. Sigues con el micrófono desactivado. A ver. Espera a ver. Tiene algún problema con el audio porque pone conectando el audio, pero no se le oye bien. Ahora, A ver, ahora. ¿No? No, 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 no. Vamos a ver. Es Coanfitrión. que se les... A ver. No sé, Juanjo, si depende de ti, yo creo que no Espera, depende de voy a mí. intentar a ver si yo le quito el audio y se lo pongo yo. Porque le pone como conectando el audio. A ver, Juanjo, ¿dónde está? Ah, es verdad que tú estás de coanfitrión también. Voy a intentar Andrés. a ver si ahora puede. Porque lo silencio y luego lo activo. Ah, Y lo mismo así, pero es que le pone como si fuera un problema de su audio. Juanjo, si quieres ponlo en el chat, si no, si es una pregunta concreta, porque no conseguimos que se te oiga. Sí, se pone Claro. como a dar vueltas y como si estuviera ahí intentando y no lo... Bueno, pues no sé si hay alguien más. Mientras, mientras conseguimos que Juanjo formule una pregunta, si quiere por chat o alguien más quiera intervenir, yo tengo algo en la cabeza que no sé si puedo formular como pregunta. Es Dilo. cuando me ha recordado en cierta manera el tema de cuando se ponen los colegios optativa, no optativa, y en otras situaciones, como de alguna manera, eh, me ha recordado a cuando hubo el movimiento contra la mili y efectivamente los de la prestación social sustitutoria tenían un formulario que de alguna manera obligaba a decir tus convicciones de conciencia, tal, ¿no? Y eso ya fue un problema. Problema que ya quedó aparcado porque se consiguió terminar con la mili y ya. Pero no sé si aquí se ha revivido, que yo tengo menos rodaje en laicismo que muchos de vosotros o El, vosotras. No sé si el- eso, o sea, yo hablo de los acomodos razonables porque es más actual, pero la objeción de conciencia, claro, también tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando. La objeción de conciencia es una institución que precisamente busca más o menos lo mismo que decíamos antes, es decir, que la ley sea general y que la ley obliga a todo el mundo por igual, pero para intentar evitar, el objetivo es intentar que una persona que quiere cumplir con la ley se vea obligado o se vea en el dilema de o cumplo con la ley o cumplo con mi conciencia. Esa es la cuestión. Entonces, sí, en pero no es principio la tanto ley eso. debería intentar no poner a nadie en esa tesitura. Pero claro, Sí, luego hay teorías que lo que te dicen es o bien que eso es muy complicado en algunos casos, o bien que el Estado tiene legitimidad pues, para hacer eso, que para algo es un Estado y tiene un poder de imposición. En el tema de la bueno, objeción de conciencia al servicio militar obligatorio, claro, la cuestión era que a todo el mundo se le obligaba a hacer el servicio militar y quien no lo quisiera hacer por motivos de conciencia era cuando se le eximía y se le permitía hacer la prestación social sustitutoria, pero tenía que ser por motivos de conciencia. Por eso hay un listado de causas que había que poner, si era un motivo humanitario, filosófico, etcétera, ¿no? Porque no era un mero capricho, no se trataba de como no me apetece hacerla y no lo hago. Otra cosa luego en la práctica, claro, en la práctica nadie podía comprobar si tu motivo era de conciencia o era un capricho, eso no había sí, sí, quien lo... Pero vamos, como si lo que hemos dicho antes de las oposiciones. Si yo tengo una oposición el sábado y digo, no, es que ayer me hice judío, pues ya sí, está, pero pues hago el yo, examen otro día. yo Porque no ayer me estaba pensando hice... tanto en eso, sino que efectivamente al rellenar ese formulario, no recuerdo en qué términos está redactada la Constitución, es decir, tú no estás obligado a declarar mm, tus principios, tus Sí, el artículo valores de 16. conciencia. Y entonces ese formulario te obligaba a declararlo, cosa que puede ser análoga a ciertas situaciones que hemos comentado. Pero bueno, supongo que es un nudo que tampoco es fácil ahí de desatar. A ver, Juanjo, que ahora parece que está bien sí, el sonido. ahora estoy bien. Sí, Bueno, Sí,
Bueno, pues el tema es evidentemente el tema de los costes. Yo creo que es una cuestión que aquí en España pues todavía no está muy articulado el tema de los acomodos razonables. Eh, el grado de multiconfesionalismo, aunque está afectando a los privilegios que se extienden, pero todavía no llegan a casos que sea necesario quizás regularlos. Yo indicar que en la propuesta de ley de libertad de conciencia que tiene publicada Europa Laica, hay un artículo sobre los acomodos razonables en el cual por primera vez, pues, con un consenso interior dentro de Europa Laica y sabiendo que es un tema muy abierto, pues se pone una serie en fin, se trata este tema en términos de cómo habría que legislarlo, por ideas generales. Y en ese aspecto yo quería comentar pues, un tema que me sugirió en su día pues, Andrés Carmona, es el tema bueno, de cómo se justifica de que de que tu conciencia se ve doblegada por determinada cosa. Eso cómo se justifica. Si me pongo yo me dejo el pelo largo, o no me lo dejo largo, pero me pongo un turbante y digo que soy Sikh, y entonces ya me evito tal, pero a la semana siguiente pues me lo quito y voy como una moto. O el tema de los exámenes. ¿Qué tiene que ver? Que el ministro de turno de la confesión religiosa certifique de que yo soy tal, pero yo puedo ser tal, pero puedo tener una moral o una laxa y por lo tanto no obligarme a ese tema. Es decir, yo creo que es un tema complejo. Lo mismo que complejo si esos derechos se otorgan a la confesión religiosa o a los individuos, que es otro tema. Es decir, los Sikh todos no podrán ir sin casco, o eso tiene que ser una petición individual de cada individuo según sitio, lugar y conveniencia. Conveniencia en este caso, asumiendo que es de conciencia. Después, por otra parte, yo entiendo que esto, que en un momento determinado ocurra eso, se dé un acomodo, pues no debe consolidar derechos, por ejemplo, sino que en cada caso hay que tratarlo. Porque yo creo que aquí estamos hablando de crear una entidad, una ciudadanía común, y por lo tanto hay un conflicto cierto, un conflicto entre la libertad de conciencia individual y lo común, lo colectivo, y ese conflicto pues es un conflicto muy propio de la laicidad que no, creo que no está resuelto. Después tampoco está resuelto cuando aquí todo el mundo, todo el rato hemos estado hablando de leyes, pero en la empresa privada, ¿cómo se regula en una empresa privada el tema de los que necesitan hacer oración a las 12 de la mañana? Es un tema también complejo. Por supuesto, es un tema de acuerdo. Ahí sí que no hay leyes. Es un tema de acuerdo, de convenio colectivo o de buen hacer o de acomodo. Nuevamente, un acomodo en lo privado. Sí, yo creo que este es un tema muy abierto y que el único sitio, y para Andrés sabe muchísimo más porque me ha ilustrado a mí mucho, en preguntarme muchas cosas. Bueno, incluso en el tema de los costes, porque a veces los costes no son solamente económicos. Es el coste de que plantándose en un proyecto común de ciudadanía, por decir, no, es que las oposiciones son el sábado. Y el coste de tu libertad de conciencia es que palmas el examen. No es un coste económico, palmas el examen. Porque el coste de que yo esté embarazado, mujer esté embarazada y que no pueda ir, vamos, que no le hacen el examen el otro día. O el coste de abrir la universidad para hacer a 3 personas que han dicho que quieren ir otro día. Es decir, hay costes económicos y hay otro tipo de costes. Y el único sitio donde yo conozco de que está un poquito regulado este tema, pero con todos sus conflictos, es en Canadá. En la provincia de Quebec, pues hay una legislación sobre los acomodos razonables, creo que se llama también así traducción en inglés, que habla de este tema, pero que hay muchos flecos que no se hablan. Y sobre todo, y ya cierro, es el tema de raíz. Cuando una persona dice que esto afecta a mi conciencia, ¿dónde está el afectómetro? Sí, sí. Eso, Y Juanjo, a ese aspecto yo lo único que animo es que os leáis la propuesta de libertad de conciencia que tiene Europa Laica, en la cual pues se apuntan ideas al respecto, pero sabiendo que es un tema muy abierto. Y Andrés, perdona la extensión, pero quería... ¿Me, al me revés, dejas Juanjo, añadir, sí. me dejas Sí, añadir sí, 5 claro. segundos porque puede ser muy análogo?
esta mañana estaba escuchando en la radio una ley que se está haciendo, ya no sé si se ha aprobado, sobre el tema del dolor menstrual. Claro, ¿cómo demuestras tú que tienes un dolor? O una migraña, ¿no? ¿Cómo demuestras que tienes un dolor? No lo puedes demostrar. Nada, solamente añadir que me parecía Pero Pedro, pero esos son términos médicos. La conciencia sí, no no, tiene pero que ningún un dolor, un coeficiente. médico no te lo certifica. Vale, vale, Claro, perdón. perdón, perdón. No, Juanjo, sí, es que has dado en el clavo de la dificultad que tienen todas estas cosas. Yo creo que, a ver, la idea de los acomodos razonables, yo hablo muchas veces contigo de esto y yo depende cómo me levante cada día. O sea, unos días me levanto más favorable, pero otros días los veo muy mal. Y depende de los republicanos que me levante ese día. Porque, en cierto modo, los acomodos razonables no dejan de ser bastante liberales. La idea de que yo soy un individuo y yo conmigo mismo y yo soy siempre yo y los demás se tienen que adaptar a mí, ¿no? Y otras veces pues me levanto más republicano y digo, pues oye, hay aquí una ley común y es la ley que hay. Y al que no le guste, pues mala suerte. Entonces, yo creo que imagino que hay un punto medio, que hay que buscar algún punto medio ahí entre esos dos. Entre esos dos, a lo mejor visiones más extremas de cada una de las cosas. Yo creo que los acomodos razonables en principio se basan en la buena fe. Es decir, es como eh, todas las objeciones estas que se han hecho a la ley de cambio de sexo, de no, es que entonces un día voy a ser mujer, otro día va a ser hombre, otro día voy a ser mujer. Hombre, en la práctica la gente no hace esas cosas, quiero decir. Hay gente que sí de verdad necesita eso y porque alguno pudiera hacer eso, la mayoría de la gente no lo hace. Entonces, yo creo que los temas de conciencia, en principio hay que ver la buena fe, es decir, de que la gente no se vaya aprovechando de esto, igual que no hay gente que vaya cambiándose el sexo alegremente, ni hay, pues yo qué sé, lo que decía Pedro del dolor menstrual, pues, hombre, a lo mejor alguien puede fingirlo para, pero yo creo que la mujer que solicita eso no está fingiendo, es decir, son cosas que no. Entonces yo creo que en principio sería una cuestión de aceptar la buena fe, salvo que viéramos que esto se descontrola, es decir, que aquí la gente, coño, es que hay 200 opositores que de repente son judíos y dicen que hacen el examen otro día. O sea, se supone que esto está hecho en ese sentido de buena fe, porque además, Juanjo, sería imposible. O sea, sería imposible saberlo, porque más allá de que tú lo digas, es que no hay forma de saber si tú eres de una religión o de otra, salvo que tú lo digas. Es más, está prohibido por la Constitución declarar la ideología, las conciencias. O sea, por tanto, es que hasta te podrías negar, bastaría tu mera declaración para decir yo soy, desde ayer soy Sikh y quiero ir con turbante. Es que no haría. Otra cosa sería la mala fe, es decir, que en un momento dado yo fuera, pues yo qué sé, qué te digo yo, con un turbante puesto para no ponerme el casco, me parara la policía y yo qué sé, se demostrara la mala fe y de un modo objetivo se demostrara que yo qué sé, que es que yo me lo he inventado o lo que sea, ¿no? O como si alguien mostrara la mala fe al cambiarse el sexo solo porque mañana tengo una oposición de policía y quiero aprovecharme de no sé qué historia, ¿no? Pero vamos, eso sería la mala fe. Entonces yo en principio, Juanjo, creo que es una cuestión de buena fe que plantea unos problemas, como tú dices, importantes. Pero luego los costes, cuando yo digo costes, no solo económicos, o sea, costes sociales, costes políticos, costes de cualquier tipo. Es decir, los acomodos razonables implican costes y hay que ver cómo se reparten eso en la sociedad. Tú decías la empresa privada. Ahora mismo en la empresa privada eso se plantea con el tema de los horarios. De que, claro, el día de descanso normalmente es un domingo. Claro, las empresas normalmente, muchas veces, el día que descansan los trabajadores es el domingo. Pero claro, ahora ponte al trabajador, pues que sea, pues yo que sé, musulmán, que sea de alguna religión, cuyo día sagrado no sea el domingo, sino que sea, por ejemplo, el viernes o el sábado. El acomodo razonable ahí significaría, bueno, pues que la empresa va a abrir de lunes a domingo, solo que el domingo vos vas a trabajar tú y no vas a venir, a lo mejor, pues el sábado, que es el día que a lo mejor tú tienes como día sagrado. Entonces, yo creo que la clave está en lo de razonable. Es decir, no se trata de poner pegas o dificultades para practicar la propia religión o conciencia, todo lo contrario, se trata de favorecerlo, pero que sea razonable. Es decir,
que sigamos siendo un Estado, con una ley, y no un conjunto aquí desagregado, que cada uno hace un poco lo que da la gana. Que es la idea esa que tienen en Francia de que hay una nación, que hay una ley y lo que ellos llaman el laicismo de fe cívica, es decir, y hay un compromiso republicano con el Estado, entendiendo el Estado no solo la política y el gobierno, sino el conjunto de la república. Entonces hay unos valores fuertes que forman la virtud republicana y con los que te tienes que identificar. Entonces, en ese sentido, lo que es incompatible o difícilmente compatible con eso, pues queda fuera. Y ese es el coste que tienes que asumir pues cuando tienes pues, ciertas ideas. Lo que no hay que hacer es a postre a perseguir al otro, porque recuerda Juanjo que en Francia esto mismo se está usando por Le Pen y otra gente para la islamofobia. Y no se trata de eso. Si no se trata de, con la excusa del laicismo, voy a ver si expulso a los musulmanes de Francia. No se trata de eso. Pero se trata también de poner un poco de orden, de decir, es que aquí la gente no puede trabajar cada uno cuando quiera y hacer las cosas como quiera, sino que tenemos que tener un orden republicano, y por republicano en el mejor de los sentidos, ¿no? De pues una ley común, una vinculación con lo público, una virtud pública, y lo siento, pero tus costes religiosos los tendrás que asumir tú. O sea, los demás no podemos asumir los costes por ti. Serás tú quien tendrá que asumir. Y ya digo, y otras veces, pues a lo mejor me levanto menos republicano y, pues yo qué sé, soy más liberal y hablo de la libertad individual, de que cada uno es como es, de que no poder... Entonces, no sé, yo creo que ahí... Y ahí también habría que incidir también en el tema de la identidad. Antes la identidad, y a lo mejor ahora me pongo demasiado marxista, la daba el trabajo. Y tú te realizabas tu esencia en el trabajo. Pero cuando el trabajo ya no es lo que da la esencia, porque ahora el trabajo un día puede ser albañil, otro día carpintero, otro día no sé qué, tú ya no te defines como soy profesor, soy albañil, soy no sé qué, se busca la identidad en otras cosas. Y ahí todo ese pues, popurrí de sectas, de identidades, de no sé qué, que a lo mejor también eso está en la base y también tendríamos que mirar por ahí, pero eso a lo mejor sería pues, meternos en otros vericuetos, ¿no? Manolo Navarro, tu segunda parte. Sí, yo quería precisamente aterrizar en algo que apunta ahora mismo, que apunta Andrés, ¿no? Es decir, en una sociedad en la cual tenemos un supermercado de creencias y además un supermercado en donde se coge de aquí lo que me interesa, de allá lo que me interesa, y de creencias, de convicciones y de cualquier otro tipo, sean religiosas o no sean religiosas, el tema de los acomodos razonables. Yo no estoy muy de acuerdo con lo que aparece en la propuesta de ley de libertad de conciencia de Europa Laica, la asumo porque soy miembro de ella y se ha acordado que sea así, pues así sea, ¿no? Pero creo que cuando uno tiene eh, tantas opciones individuales que no sabemos hasta qué punto puedan ser o no ser realmente de conciencia y quién define que efectivamente eso forma parte de mi conciencia o son meras opiniones o meras formas de entender cómo puedo desarrollarme, pues yo creo que esto de los acomodos debiéramos de atinarlo con mucha precaución. Y, por supuesto, entiendo el tema de la complejidad del asunto y creo que también se pueden intentar buscar determinadas fórmulas. También quiero decir que la legislación en España, o la jurisprudencia, mejor que, pero bueno, también la legislación, por ejemplo, en los acuerdos con con la religión islámica, se establece precisamente que los horarios deberán acomodarse para posibilitar que efectivamente el viernes pueda tener su día tal o para que pueda hacer sus oraciones a las determinadas horas, etcétera. Es decir, que ya legislativamente ya los acomodos se han establecido. Y la jurisprudencia también. Recuerdo ahora mismo en Galicia que se suspendieron unas oposiciones del Servicio Andaluz de Gallego porque había una baptista que su sábado era religioso, era sagrado y que por tanto, y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia pues suspendió las oposiciones porque no se estaban celebrando, porque se estaban celebrando en sábado y se estaba vulnerando la libertad de conciencia de esta baptista, ¿no? Es decir, que
Que quiero decir que eso ya está ahí, que eso ya lo tenemos y cada vez yo creo que va a ser cada vez más, ¿no? Y repito el inicio, es decir, cuando cada vez hay más diversidad de opciones individuales a las que a uno parece que se identifica plenamente con ellas, pues claro, es un problema. Y pienso que es un problema también social. Es decir, es que socialmente se está disgregando, es decir, estamos en una situación de una sociedad más disruptiva, más la palabra, como más, ah, bueno, eh, no me sale ahora la palabra, pero como más disueltas, ¿no? Es decir, estamos en una disolución. Y luego, y con esto acabo, hay situaciones en las cuales yo pienso que tampoco sería muy complicado resolver el problema sin costos. Sin costos para nadie, quiero decir que a lo mejor en un hospital en donde no puede salir o en una prisión donde todavía es más complicado, pues no tiene por qué haber un menú para los musulmanes o para los judíos. Yo sí estaría completamente en contra de ya de que sea la carne Haubner o la carne kebab o lo que pasa. Eso ya sí que se lo tendría que costear cada cual, ¿no? Ahora bien, por ejemplo, sí podría haber dentro del menú pues una variedad, digamos, de algunas comidas en las que pueda haber carne y otras en las que no pueda haber carne. Y entonces, pues esa persona, sin tener que identificarse siquiera con su opción de conciencia, pues en vez de elegir la carne de cerdo, pues elige pues el pescado o el pollo o elige simplemente verdura y punto. Es decir, porque hay, digamos, una cierta diversidad en los propios menús, ¿no? Quiero decir que hay posibilidad de soluciones que no impliquen el que haya que hacer específicamente para una persona determinada, digamos, en este caso un menú concreto. Y luego, por último, y acabo, el tema del coste. El tema del coste, pienso que quien tiene también una idea también tiene que asumir la responsabilidad de asumirla. Y si yo soy no violento y me pongo, digamos, delante de un tanque, pues si llega la policía y me cogen en bomborombillo y me llevan a la cárcel, pues una consecuencia de yo haber cumplido con mi conciencia. Y yo no tengo ningún problema en ir a la cárcel por defender eso que pienso y ya está. Pero me parece que tampoco me sale la palabra, disculpad que ya esta cabeza ya no de mucho, pero por ejemplo, cuando hay, digamos, esto de los objetores al aborto, pues mire usted, si usted es objetor al aborto, no se dedique a medicina que implique poder abortar o en un momento, digamos, tener que abortar, o no entre en la sanidad pública, váyase a la sanidad privada. Es decir, ¿pero qué quiero? Estar por un lado, pero después que no me llamen para esto. Yo no elijo los enfermos. Si yo fuera médico, yo no elijo los enfermos. No sé si me va a llegar a la consulta un paciente con lepra o un paciente con no sé qué y me voy a poner, vamos, pues con esto lo mismo. Es decir, si tú no quieres hacer esa actividad sanitaria, no te metas en ese campo, métete en oftalmología y así no tendrás ningún problema en quitarle las cataratas si es musulmán o es budista o es lo que sea. A ver, yo, bueno, Manuel, muy de acuerdo en muchas de las cosas que dices y solo añado una cuestión. Hay una distinción en filosofía cuando hablamos de la libertad, que hay que distinguir libertad de libertad para. Entonces, con un ejemplo se entiende. La libertad de es la libertad negativa, la libertad para es la libertad positiva. Entonces, yo tengo libertad negativa o libertad de, pues cuando no hay una prohibición que no me deja hacer algo, o cuando no estoy preso, o cuando no estoy encadenado, ahí tengo libertad de las cadenas, libertad de la prisión, libertad de la prohibición. Y distinto es la libertad para, que consiste en tener las condiciones para poder hacer algo. Un ejemplo, yo tengo libertad de
o libertad negativa, si me quiero comprar un coche, siempre que no se me prohíba comprar un coche, que no haya una ley que me prohíba comprar un coche. Ahora bien, si no hay una ley que me prohíbe comprar un coche, tengo la libertad negativa, pero si no tengo el dinero, no tengo la libertad para, me falta la libertad positiva, ¿de acuerdo? En el caso de, creo que es en Irán, ¿no? Es que no sé si es en Irán o en un país donde a las mujeres la ley no les permite conducir coches. Pues ahí esas mujeres no tienen libertad para conducir un coche. Y por supuesto tampoco tienen libertad para. En España, pues en España las mujeres, igual que los hombres, tenemos libertad es decir, la ley no nos prohíbe conducir un coche. Ahora bien, si no tengo el carnet de conducir, pues no podré conducir el coche. Y si no tengo dinero, pues y no me lo puedo comprar, pues soy libre en el sentido de libertad pero no soy libre en el sentido de libertad para. Entonces la cuestión es que yo creo que a la sociedad, al Estado, a los demás, como mucho, se nos puede obligar a la libertad hacia los demás, pero la libertad para es de cada uno. Es decir, que si una persona quiere ser Sikh, quiere ser católico, quiere ser vegano, quiere ser lo que sea, debe tener una libertad es decir, el Estado no debe prohibírselo ni debe impedírselo. Ahora bien, los costes que impliquen esa decisión que tú has tomado, eso lo asumes tú, esa es tu libertad para. Es decir, una cosa es que yo no te prohíba comprarte un coche y otra cosa es que encima te tenga que pagar yo el coche. Es decir, el coche ya te lo pagas tú. Yo no te lo voy a prohibir. Es decir, no te voy a poner impedimentos innecesarios para que tú puedas desarrollar tu libertad de conciencia, pero los costes a los que eso te lleve, eso págalos tú. No querrás que encima también te los tenga que pagar yo. Entonces yo creo que a lo mejor por ahí podría ir la diferencia de hasta qué punto un acomodo es razonable o no es razonable. Es decir, cuando ya lo que estás pidiendo, que en el fondo yo creo, Manuel, lo que tú estás diciendo, o sea, es que me quiero poner delante del tanque, pero que no me coja luego la policía. Es decir, pues no, si te pones delante del tanque y te coge la policía, pues te ha cogido. O sea, tú luego tendrás que asumir las consecuencias de las acciones. Lo que no tiene que haber es consecuencias extra. Es decir, no tengo que intentar ir a perjudicar a propósito al otro. Y por generosidad le puedo intentar ayudar. Pero de ahí a que yo tenga casi la obligación de que los demás puedan cumplir con su conciencia, recordemos que, por ejemplo, en la declaración en la Constitución de Estados Unidos se habla no se habla del derecho a la felicidad, se habla del derecho a buscar la felicidad. Es decir, tú tienes derecho a que nadie te impida buscar la felicidad por ti mismo, pero ojo, el que la busca eres tú, no te la buscan los demás, no son los demás los que te tienen que hacer que tú seas feliz. Lo digo porque yo cuando hablamos de libertad de conciencia, pues estoy pensando en personas que tienen una conciencia, no sé cómo decirlo, una conciencia seria y han sufrido injusticias por no coincidir con la religión oficial, con el Estado totalitario, con lo que sea. Pero quiero decir que yo no me meto en una guerra de libertad de conciencia para ver si un Sikh lleva casco o no. Quiero decir que esa no es mi guerra. Es decir, yo no estoy defendiendo o hablando de libertad de conciencia pensando en eso. Pues tú verás, si tan importante es tu turbante, pues no te pongas casco, y si no es tan importante, pues quiero decir que sin querer menospreciar a las personas que piensan así, que creo que la libertad de conciencia, el laicismo y toda la historia que tiene no se hizo pensando en ese tipo de cuestiones, o en si tengo que ir al colegio con un cuchillo. No, pues en el colegio no hay cuchillo y punto. Y si tan importante es para ti el cuchillo, pues no tendrás que ir al colegio. Y si es obligatorio ir al colegio, pues tendrás que ir sin cuchillo. Y si no, pues tendrás que quitarte la custodia del hijo, como veamos. Pero no sé si me estoy explicando. Solo una cosita más. Alguien ha preguntado por aquí en el chat, he visto, sobre los testigos, como he dicho algo de secta, sobre los testigos de Jehová, y si son una secta o no. Los testigos de Jehová en España son una religión, como otra cualquiera, con sus mismos derechos. Sí que es verdad que ha habido una sentencia que ha dicho que utilizan técnicas coercitivas, etcétera, etcétera, pero que no afecta por lo visto, o sea, afecta solo a los efectos de la sentencia, pero no a la consideración que tengan los testigos de Jehová. Otra cosa es lo que pensemos los demás, que son los testigos de Jehová o no. Muy bien. Bueno, Andrés, no sé, sí, ya he visto que en el chat hay varias cosillas.
Yo he puesto Sí, aquí también alguna alguien cosa, pregunta pero bueno, sobre quizá los no tiene. sentimientos de los ateos y tal. Efectivamente, siempre hablamos de herir las conciencias religiosas y parece como que los ateos no tenemos conciencia, ¿no? Pues también tenemos, por eso hace falta una ley Muy de bien. libertad de conciencia que no distinga entre conciencias religiosas y conciencias que no son religiosas, como si unas conciencias fueran más valiosas que otras. Muy bien. Bueno, Andrés, muchísimas gracias y muchas gracias a todos y a todas. Y hemos terminado los 2 ciclos estos del curso de laicismo. Eh, Está en cartera una serie de tertulias que de momento no está el asunto totalmente visto, pero en breve diremos cómo será. Seguramente será una al mes, quizá estos 4 meses, marzo, abril, mayo, junio, pero bueno, lo tenemos que redondear. Muy bien, gracias a todos, a todas y hasta nos vamos viendo. Pues nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Encantado. Venga, Me ha gracias. gustado. Hasta luego. Hasta Adiós, luego. adiós.